Bienvenidos a Católico Tolkien. Hoy quiero hablaros, pues como siempre, las conexiones entre la obra de Tolkien, devoto católico de misa diaria, de rosario diario en latín, y de este mundo maravilloso de la Tierra Media, que no es otra cosa que una significación en forma de historia fantástica de las cosas que atañen a la fe, tanto en el mundo de la carne como en el mundo espiritual, donde si pudiéramos verlo con los ojos de la carne encontraríamos dragones, encontraríamos luz, espadas y caballeros andantes, ¿no? Cosa que hoy en día parece que ya no está, pero sigue y está manteniendo y sosteniendo todo este combate espiritual que llevamos adelante. Hoy quiero hablaros de algo que vais a ver aquí, en estos breves vídeos que hacemos, pues descubriendo la conexión real de esta obra. ¿Fue una cosa consciente del autor? ¿Fue una cosa inspirada? No lo sabemos, pero hoy vamos a hablar de los exorcismos, ¿no? De cómo ese exorcismo de Gandalf se parece mucho a los exorcismos que nuestro Señor Jesucristo pues llevó a cabo hace 2000 años históricamente y que se repiten por su poder y gracia hasta hoy. Y vamos a leer en Mateo 17-18 que dice: y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. El muchacho quedó curado desde aquel momento. Y vamos a compararlo con el exorcismo que Gandalf realiza al rey Theoden. Dice: hubo un relámpago, como si un rayo hubiera partido en dos el techo. Luego todo quedó en silencio. Lengua de serpiente cayó al suelo de bruces. Fijaos, podríamos poner muchos textos del Evangelio, ¿no? De esas curaciones históricas que están relatadas también en fuentes judías y romanas de la época. Es decir, hay relatos históricos de los hechos históricos que recogen los hechos históricos de los evangelios en tanto a las curaciones milagrosas y los exorcismos, etc., y que son fuentes de los propios enemigos de Cristo. O sea, mucha gente dice, no, es que no tuvo tanta importancia. No. Estamos hablando de fuentes de sus propios enemigos. Quiero decir, si tú eres enemigo de alguien no quieres darle buena fama, pues hasta sus enemigos dejaron por escrito esos hechos sobrenaturales que nadie más hacía, ¿no? Y aquí lo tenemos demostrando nuestro Señor, pues lo que tiene, la autoridad sobre los diablos. Fijaos que Gandalf aparece también, Tolkien lo describe, ¿no? Y lo vamos a ver en otros vídeos como Jesucristo aparece, nuestro Señor Jesucristo aparece figurado en tres personajes, en Gandalf, en Frodo y Aragorn. Son las tres naturalezas de nuestro Señor Jesucristo en tanto al poder que él ejerce de sacerdote, rey y profeta. Sacerdote sería Gandalf, el rey, por supuesto, Aragorn, y el profeta Frodo, porque al final Frodo tiene visiones y está medio imbuido en el mundo, digamos, sobrenatural, invisible, espiritual, y así es capaz de ver y prever algunas cosas que pasa, como el sueño que tiene pues en casa de Tom Bombadil, adivinando su final, o esa visión en las faldas del Monte del Destino cuando él se alza para desafiar a Gollum y aparece pues una especie de figura espiritual en torno a Frodo, ¿no? O Frodo se presenta como una figura, o sea, es alguien que tiene esa sensibilidad, tiene ese don que está entre esos dos mundos, ¿no? Por supuesto, la escena, igual que vemos cuando Gandalf el Blanco aparece y casi palabra por palabra se nos está describiendo la transfiguración de nuestro Señor, que tuvo lugar en el monte Tabor, en Israel. Y vemos como el texto de Tolkien, cuando escribe esa aparición de Gandalf el Blanco, se ha transfigurado en blanco, pues utiliza casi las mismas palabras que los evangelios recogen ese momento del monte Tabor, ¿no? Por lo tanto, Tolkien nos está llevando a través de Gandalf hacia, no es un mago al uso, sino que es siervo del fuego secreto. O sea, eso representa a la fe, al espíritu. Él es siervo, servidor. Nuestro Señor nos lo dice, grande es el que sirve. Pues aquel que dio su vida por servir a los demás. Ahí lo vemos Gandalf cómo se sacrifica contra el Balrog, contra el poder del demonio. Y, en fin, es que está en todo el texto de Tolkien. Gandalf está hecho para enseñarnos cuál es la naturaleza como sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, espero que haya servido para edificación vuestra alma y de vuestra fe.